empezar. Y bueno, el primer tema que vamos a estudiar es el tema con la letra A. ¿Qué conceptos vamos a ver con la letra A? Pues empezamos con un concepto muy importante y muy interesante sobre el derecho sucesorio que tiene que ver con la palabra ab intestato. ¿Ok? Es un tipo de sucesión que vamos a tener y va a dar lugar cuando la persona fallece. Permítame, déjeme regreso a la diapositiva anterior. Ok, ahora sí. Cuando la persona fallece sin tener un testamento o contando con un testamento, este testamento es nulo. O también este testamento es nulo porque perdió su validez o porque también fue repudiado por los herederos que fueron designados. En este punto la sucesión se va a tramitar de conformidad con una sucesión legítima, tal y como establece el Código Civil. Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos sobre ab intestato. Muy bien, vamos avanzando, estimados amigos, y vamos a ver otro concepto muy importante que tiene que ver en el derecho sucesorio, que es la acción de petición de herencia. ¿En qué consiste esta acción? Bueno, en este punto vamos a tener que el heredero, a fin de que se le reconozca esa calidad, bueno, pues va a comparecer para que logre la restitución de derechos hereditarios que en algún momento determinado fueron objeto de alguna controversia por un tercero. ¿Sale? En este punto, el que es considerado heredero legítimo va a comparecer a fin de promover esta acción para que se le reparta de alguna manera la porción que le corresponde como heredero legítimo. Imaginemos la siguiente hipótesis. Tenemos a los herederos A, ok, tenemos al heredero B, y resulta que C considera que tiene un derecho legítimo. Como consecuencia, entonces va a iniciar una acción para que se le reconozca este carácter de heredero, porque de alguna manera se está dejando fuera de la partición de la masa hereditaria. Continuamos con nuestro ejercicio y vamos a ver otro concepto. Hay muchísimos conceptos que tenemos que analizar y con todo gusto al concluir esta sesión vamos a compartirles el material para que también tengan todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos, estimados amigos. Siguiente concepto que vamos a estudiar es la aceptación de herencia. Vamos a ver que el de Cuyus ha designado a una persona como su heredero y después de que éste muere, pues el heredero acepta, ¿sale? Manifiesta la voluntad de ser heredero para que de alguna manera esta aceptación va a ser pura y simple o a beneficio de inventario. Esto implica que al final de cuentas el heredero universal va a aceptar los derechos y obligaciones derivados de esta sucesión. Entonces vamos a tener el caso de que tenemos a A, que designa como sus legítimos herederos a sus hijos B, C y D. Y estos han aceptado su cargo de herederos. Herederos a título universal implica que adquieren derechos y obligaciones derivados de esta sucesión. Muy bien, vamos avanzando y tenemos otros conceptos que debemos estudiar. Siguiente concepto que vamos a estudiar es, bueno, continuamos con este punto sobre la aceptación de la herencia. Vamos a ver que esta aceptación tiene que ser expresa o tácita.
puede darse un tema también de confusión y este punto lo vamos a ver en el siguiente caso. ¿Qué pasaría, compañeros, si tenemos que A tiene una situación de deudor con B? Ok. A designa como su heredero universal a B. Y como B adquiere derechos y obligaciones, ok, esto implica que en un momento determinado B, al aceptar el cargo de heredero, pues aquí, por lo que respecta a estas obligaciones, va a haber una confusión de derechos. Porque por un lado, pues si bien es cierto, es heredero sobre los derechos que le correspondían a A, pero por otro lado también vamos a ver que a su vez hay una confusión de derechos porque en este momento que aceptó la herencia es acreedor y deudor al mismo tiempo, porque la herencia se va a aceptar a título universal, derechos y obligaciones derivados de esta sucesión. Muy bien, ¿qué más podemos representar sobre esto? Bien, vamos a ver lo siguiente. Atentos, seguimos con la aceptación de la herencia. Esto significa, compañeros, que si existen deudas, lo vamos a aceptar en relación a los bienes que conforman la masa hereditaria. Entonces, en esta hipótesis que estamos refiriendo, todo este patrimonio que es parte de la sucesión, es muy importante que distingamos entre los activos y los pasivos, porque son las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir para que después de que se cubra esto, ahora sí hagamos la partición sobre la parte que queda de bienes a repartir, sobre los respectivos activos. Acuérdense que vamos a aceptar en beneficio de inventario para conformar lo que es la masa hereditaria. Avanzando en los conceptos que tenemos que estudiar, hemos avanzado con otro concepto muy importante, lo que conocemos como los activos. ¿Qué son? Son este conjunto de bienes y derechos que integran la herencia, siempre que no se extingan con la muerte del causante. Es decir, acuérdense que desde los romanos concebían esta cuestión de que la muerte, pues a veces no concluye con todos los derechos y obligaciones de el decuyus. En esta situación, el decuyus va a dejar un patrimonio conformado de activos, ok, que son esos bienes que conforman nuestro patrimonio, y de pasivos, que en este caso van a ser las deudas, van a ser las obligaciones que dejó pendiente el decuyus. En este sentido, este pasivo es lo que al final de cuentas cuando lleguemos al momento de la partición y la adjudicación, vamos a repartir a los respectivos herederos y a los respectivos legatarios. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando, estimados amigos. Siguiente concepto que tenemos que estudiar sobre este glosario de términos, vamos a ver el concepto de adición. Ok, seguimos. Adición. Acto por el cual se integran a esta masa hereditaria aquellos bienes que han sido valorados de manera incorrecta, bien en su momento se omitieron a incorporarlos a este inventario o se evaluaron con un menor valor. Es decir,
Aquí lo que tenemos es nuestro patrimonio. Ok, este patrimonio que conforma la masa hereditaria, pues resulta que hay estos que no se consideraron. Entonces la adición va a ser esta incorporación de estos bienes que en su momento no fueron considerados parte de esta masa hereditaria. ¿De acuerdo? O en su momento fueron valorados de forma incorrecta. Continuamos y vemos el siguiente concepto sobre este glosario de términos. ¿Cuál es el siguiente concepto que tenemos que estudiar? Bueno, vamos a revisar el término de adjudicación. Este es un acto por el cual se van a atribuir los bienes, ¿sale?, que conforman la masa hereditaria a cada uno de los herederos, la cuota que le corresponda a cada uno de ellos. Es decir, este es el momento final en la cual todos estos bienes que conforman nuestra masa hereditaria, ok, vamos a ver que vamos a repartir una parte alícuota a cada uno de los herederos. Entonces, este es el momento de la adjudicación. Con esto vamos a concluir la sucesión y ahora esos bienes van a conformar el patrimonio de cada uno de estos herederos. Muy bien, avanzamos. Siguiente concepto que tenemos que estudiar se denomina adveración. Ok, es un acto mediante el cual el notario público comprueba la identidad en su momento cuando teníamos la existencia de un testamento hológrafo de la persona que otorgaba ese testamento hológrafo. Ok, en este punto va a ser redactado de puño y letra del propio testador y el notario verifica pues de alguna manera que quede perfectamente acreditada la voluntad y la autenticidad de esa declaración. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un concepto muy importante. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Hay muchos conceptos que tenemos que revisar y bueno, es muy importante, compañeros, estos glosarios que estamos viendo. Con todo gusto, ahorita vemos todas las preguntas, síganlas formulando y ahorita trabajamos sobre ellas. Muy bien. Ok, siguiente concepto. Ajuar doméstico. Ok, conjunto de ropas, mobiliarios, enseres de la vivienda habitual común de la persona fallecida, ¿sale? Y que fuera en todo caso de su cónyuge o la persona que ha fallecido, excluyendo de todos estos las alhajas, objetos artísticos, históricos o que tengan determinado valor, porque estos bienes se van a incorporar a lo que conocemos nosotros como la masa hereditaria. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Ahí va. Muy bien. Seguimos con otro concepto fundamental, el albacea. Ok, persona designada por el testador, por ley o por el juez para la administración del caudal hereditario, ¿sale? De conformidad como se señale en el testamento o como disponga en este caso el Código Civil. La aceptación de este cargo es voluntaria. ¿Ok? El que acepte el cargo de albacea se compromete a la correcta administración de los bienes que van a conformar la masa hereditaria,
puede renunciar a este cargo y por supuesto de no llevar una adecuada administración, pues también los propios herederos pueden pedir su destitución. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos también esta figura tan importante que se encarga de la administración de los bienes de la herencia. Vamos a continuar con otro concepto y ahora, mis queridos abogados y abogadas, vemos la apertura de la sucesión. ¿Ok? Fase inicial de la sucesión. Va a iniciar al momento que la persona fallece y también, por supuesto, en este momento es cuando vamos a iniciar todo este proceso que vamos a hacer referencia a lo largo de las próximas sesiones. ¿Ok? Entonces es un acto muy importante el tema de la apertura de la sucesión porque es como vamos a iniciar con todo el procedimiento que vamos a estudiar posteriormente. Muy bien. Ok. Otro concepto importante tiene que ver con el concepto de avalúo. Ok. La tasación de los bienes y derechos que se encuentran en el inventario de la herencia. En este caso, la valoración podrá ser hecha por el propio testador antes de morir, señalar el valor de los bienes, aunque recordemos que hay una caducidad sobre este tema del propio avalúo, o también los herederos en su momento van a pedir que se haga la evaluación correspondiente de estos bienes por expertos independientes o por contadores o partidores que van a determinar cuál es el valor económico de los bienes que conforman la masa hereditaria. ¿Sí? Vamos a determinar cuál es el valor de esos bienes porque es lo que al final de cuentas vamos a repartirnos entre todos los herederos. Bien, pasamos de la letra A y ahora vámonos a otra letra. Iniciamos con la letra C de casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de aquí de conceptos muy importantes como son los siguientes. Capacidad de obrar. ¿Ok? Es una cualidad jurídica que tiene una persona para realizar determinados actos jurídicos. La capacidad implica esta aptitud para realizar distintos actos jurídicos. Ok, acuérdense que hay una capacidad plena, hay una capacidad restringida y hay un tema de incapacidad. Recordemos que esta capacidad la vamos a dividir en dos. Aquí vemos, por ejemplo, la capacidad de goce. Ok. La capacidad de ejercicio. Y en el derecho sucesorio se contempla una capacidad que habla de que una persona a partir de los 16 años tiene la capacidad para en su momento hacer valer su voluntad a través de un testamento. En la capacidad de goce la adquirimos desde nuestro nacimiento, ok, y concluye con nuestra muerte. Y la capacidad de ejercicio la vamos a tener con la mayoría de edad y también, por supuesto, con la capacidad para realizar estos actos jurídicos, la autodeterminación. Entonces, por supuesto que es un concepto fundamental entender la capacidad. Avanzamos y tenemos dentro de otro de nuestros conceptos en este glosario lo siguiente. ¿Ok? Muy bien. Caudal hereditario o caudal relicto, que es conjunto de bienes, derechos y obligaciones
pertenecientes a una persona tras su fallecimiento y que van a constituir el patrimonio que va a ser objeto de esta partición en la herencia. El caudal relicto se integra por un activo y por un pasivo. Es muy importante al final de cuentas tener un caudal líquido que es el resultado de sumar todos estos derechos y deducir las cargas. Es decir, sobre estos bienes que conforman nuestro caudal, puede ser que esto sea nuestro pasivo. Entonces, hay que en este caso pagar las deudas correspondientes y el remanente de todo este caudal es el que vamos a repartir entre los herederos y los respectivos legatarios. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser al final de cuentas de este caudal líquido que vamos a tener para repartir entre los herederos. Muy bien, avanzamos. ¿Qué otro concepto podemos estudiar? Bueno, vamos a analizar el siguiente concepto que es el causante. ¿De acuerdo? ¿Qué es el causante? Entendemos por causante la persona de la que proviene un bien o un derecho que otra persona posee. Está directamente relacionado con el término causaviente, que es la persona que recibe aquello que proviene del causante. En estos términos podríamos decir que el causante es el de cuyos, ok, y el causaviente en este caso serían sus herederos, ok, de donde deriva el derecho que ellos están haciendo valer a través de esta sucesión. Muy bien, ok, bueno, también hemos ya hablado sobre en qué consiste este causaviente. Seguimos con otro concepto y ahora vemos el siguiente. Atentos, por favor. Vemos la cautela socini. Es un mecanismo que utiliza el testador para que en este punto establezca una condición a los herederos forzosos a fin de obtener una porción de herencia superior a la que le corresponda. ¿Sale? En muchas legislaciones estos términos pues ya han quedado superados, pero en que tenemos que entender estos conceptos por lo menos para tener una referencia general del derecho sucesorio. Mucha atención, por favor. Ahí va. Cuando nosotros hablamos de la condición, aquí vamos a establecer que A es el de cuyos y A en este punto ha establecido una condición a sus herederos, B y C, y señala quien cumpla esa condición va a tener una mayor porción del caudal hereditario. En eso consiste esta cautela. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Siguiente concepto que tenemos que estudiar es el siguiente. Ahí va. Muy bien. Estas cláusulas sobre la cautela, las más habituales que se pueden establecer es en relación del usufructo vitalicio, ¿sí? Dentro de este caudal hereditario se puede establecer, pues de alguna manera, un usufructo vitalicio para el cónyuge, concubino o concubina supérstite y la prohibición de intervención judicial o de terceros para dirimir diferencias que aunque se coloquen, pues se tienen por no puestas porque por supuesto que los herederos tienen derecho de llevar este asunto ante los tribunales en caso de que existan controversias. Pero entonces nos adentramos con que dentro de esta cautela nos encontramos que el de cuyos
ha establecido a sus herederos, B y C, la condición de que de estos bienes que conforman la masa hereditaria se establezca un usufructo vitalicio a favor del cónyuge superstite. Ok, en eso consiste en esta cautela Socini. ¿De acuerdo? Bien, siguiente elemento que vamos a estudiar es el concepto de coheredero. ¿En qué consiste este término de coheredero? El coheredero es aquella persona que conjuntamente con otras es llamada a la herencia, con motivo del parentesco que une con el causante o bien en virtud de la voluntad de éste al designarlo como un coheredero. Es decir, aquí tenemos al de cuyos y este de cuyos ha designado como sus herederos a B, a C y a D. Es decir, entre ellos tienen un carácter de coherederos. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. Perfecto, mis queridos amigos. Y tenemos también el término de colación. ¿Ok? ¿En qué consiste este término de colación? Decimos, agregación de bienes a la masa hereditaria, ¿sale? Que deben hacer obligatoriamente a aquellos herederos que concurren a la sucesión, con otros que también lo sean y que hayan recibido de la persona fallecida en vida, en virtud de una donación o por otro título lucrativo. ¿Qué significa? Bueno, en este punto supongamos que tenemos a A como de cuyos y tenemos que los bienes que conforman la masa hereditaria aquí están. Los herederos son B, C y D. Y resulta que hay otros bienes, ¿sí?, que en su momento el de cuyos dejó a D, pero que del todo no está aclarado esta transmisión. Y por supuesto en esta cautela, pues D tendría que incorporarlos a esta masa hereditaria hasta que se defina esta transmisión. Muy bien, seguimos con este concepto. Vamos a avanzar. Ok, continuamos y decimos, no obstante, esta obligación no es absoluta, ¿sale? Ya que nuestras legislaciones civiles establecen que si hay un elemento en la cual el propio fallecido ha transmitido la propiedad, existe constancia de que se materializó ese acto jurídico, entonces por supuesto que no opera esta figura. Lo que tendría que hacer la persona que en su momento adquirió estos bienes, pues demostrar que la voluntad del de cuyos se ha expresado antes de su deceso. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué otros conceptos podemos estudiar? Por supuesto, vamos a estudiar el parentesco colateral. Lazo de parentesco de personas que proceden de un mismo tronco común, ¿ok? Y que no ascienden o descienden las unas de las otras, como vemos en esta imagen, ¿ok? Ahí va. Tenemos a A, ¿ok? Aquí está. Y resulta que en esta línea tenemos A, B y C. Entre estos hay una línea de parentesco consanguínea en línea recta, ascendente o descendente. Pero también tenemos los parientes colaterales, como por ejemplo el hermano de B es un pariente colateral.
Y es muy importante que en este caso subamos al tronco común, que sería primer grado, y de aquí bajamos al segundo grado. Entre B y su hermano hay un parentesco consanguíneo en línea colateral en segundo grado. ¿Ok? Esto es muy importante en el derecho sucesorio porque recuerden la máxima. Los parientes más cercanos van a excluir a los parientes más lejanos. Muy bien. Avanzamos, mis queridos abogados y abogadas. Siguiente concepto que vamos a estudiar, vemos el de comunidad hereditaria. ¿Ok? La comunidad hereditaria es cuando los llamados a heredar aceptan expresa o tácitamente la herencia, adquieren por disposición de ley. En este punto van a conformar parte de toda esta masa hereditaria, aceptan el cargo a título universal. ¿Ok? Lo aceptan en beneficio de inventario. Pero entre todos estos herederos que están compareciendo y que están aceptando la herencia, ok, hay una comunidad hereditaria. ¿Sale? Acuérdense que se va a conformar la masa hereditaria y al final haremos la partición correspondiente. Pero mientras no ocurra esto, hablamos de esta comunidad hereditaria. Seguimos. Ahí va. Muy bien, estimados amigos. En relación a estos puntos, la comunidad hereditaria, como aquí se maneja, como aquí se expresa, va a desembocar con la respectiva adjudicación de los bienes y derechos, la partición. Entonces todo coheredero al final de cuentas se va a quedar con una parte alícuota. ¿Sale? Salvo que la voluntad del decuyo sea que exista una comunidad en relación a esos bienes. Por ejemplo, imaginen que sobre los bienes que conforman la masa hereditaria exista una tienda familiar, un local comercial y que diga el decuyos. Por lo que respecta a este bien, sale este local comercial, esto lo van a repartir entre todos los miembros que están participando en esta sucesión y todos van a participar dentro de ese negocio familiar. Por lo tanto, no se va a permitir su respectiva partición. ¿Ok? Bien, avanzamos. ¿Qué más vamos a encontrar? Bien, tenemos otros conceptos como por ejemplo el de conmutación. ¿En qué consiste este concepto de conmutación? Vamos a verlo. Es la facultad de los herederos para satisfacer el usufructo que le corresponde al cónyuge, concubino, concubina supérstite, mediante la asignación de una renta vitalicia o entregándole determinados productos o determinados bienes o un capital efectivo. Dicha facultad va a ejercitarse de común acuerdo y en defecto por mandato judicial. Es decir, al final de cuentas sobre este punto vamos a ver que entonces lo que van a hacer los herederos en esta conmutación es lo siguiente. Tenemos que A ha fallecido y A se encontraba casada con B. Entonces los herederos C, D y E van a constituir un usufructo vitalicio en favor de cónyuge supérstite o en todo caso entregarán una renta o asignarán una determinada cantidad para su subsistencia. Muy bien, vamos a continuar.
¿Qué otros conceptos encontramos sobre el derecho sucesorio? Ahí va. Tenemos la consanguinidad, que ya platicamos un poco de este concepto. El parentesco natural tiene su origen desde el derecho romano y vamos a ver los vínculos de sangre que existen entre los parientes. Acuérdense, parentesco consanguíneo en línea recta. Tenemos al tatarabuelo, ok, tenemos al bisabuelo, tenemos al abuelo, tenemos al padre, tenemos al hijo, tenemos al nieto, a la línea recta, y también hemos visto, por supuesto, la línea colateral. Ok, avanzamos. Ahí va. Tenemos también, por supuesto, el contador partidor, la persona que es encargada de inventariar los bienes de la herencia, valorarlos, pagar las deudas pendientes, dividir el caudal hereditario, adjudicar los bienes a cada uno de los herederos de acuerdo con sus proporciones. Si además el fallecido se encontraba casado en sociedad conyugal, es muy importante la liquidación de la sociedad conyugal para la distribución de los bienes. Es decir, al final de cuentas, verificará todos estos bienes que forman la masa hereditaria, como se estableció. Si el de cuyus se encontraba en este punto casado bajo régimen de sociedad conyugal, pues es muy importante la disolución de esta sociedad conyugal y repartir en este caso en este caso vamos a hacer la partición correspondiente sobre los bienes que sean parte del patrimonio del de cuyos. No hay que confundirlo con el albacea, porque lo que es el contador es que auxilia a esa función de verificar todo el patrimonio que queda de esta masa y va a determinar una cuantía, va a determinar el valor, se va a encargar pues de auxiliar a los herederos para que se haga la partición correspondiente de sus bienes. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por supuesto, un instrumento que va a ser útil, que es el cuaderno particional. Es el documento en el que se formaliza la parte de la herencia que le corresponde a cada heredero. Debemos inventariar bienes, derechos y obligaciones. Hay que hacer un inventario y por supuesto el respectivo avalúo para determinar la herencia líquida que vamos a repartir entre cada uno de los herederos y la adjudicación correspondiente. ¿De acuerdo, mis queridos abogados y abogadas? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a pasar a otra letra de este glosario de términos y vamos a empezar con la letra D. Muy bien. ¿Qué vamos a mencionar sobre esta letra? Empezamos. Siguiente concepto. Vemos ahora la declaración de herederos. ¿En qué consiste? La manifestación de la voluntad realizada antes de la muerte del causante por testamento, ¿sale? Sucesión testamentaria, o después de la misma, ab intestato, lo que va a determinar quiénes son los herederos de la persona que ha fallecido. Entonces se ha producido la muerte. Vamos a ver quiénes son los herederos que son designados en el testamento, o en el caso de no existir testamento, bueno, a quién le corresponde participar como herederos de conformidad como establece la legislación civil. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Ahora otro concepto que vamos a revisar
es el de delación. ¿Ok? Derecho hereditario que le va a corresponder a los que han sido llamados a heredar y que es el momento en el cual ellos pueden aceptar o repudiar la herencia. ¿Sale? El llamado con delación hace uso de este derecho y si acepta en este punto tiene la condición de heredero. Es decir, la persona ha fallecido. ¿Ok? Y en este supuesto vamos a convocar a los que tienen derecho a ser llamados herederos. Estos van a comparecer y en este momento aceptan o repudian la herencia. En el caso de aceptar, en este momento han adquirido el carácter de herederos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más vemos, mis queridos amigos? Ahí va. Seguimos con el derecho a deliberar. La facultad que le corresponde a los llamados a heredar. ¿Ok? Y estos tendrán que decidir de forma voluntaria si aceptan o repudian la herencia. ¿Sale? Si aceptan este cargo, lo van a hacer en beneficio de inventario. Y recuerden que este cargo es a título universal. Significa que aceptan los derechos y las obligaciones derivados de su cargo. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos, mis queridos abogados y abogadas. Siguiente concepto que tenemos que estudiar se llama el derecho a crecer, que es los herederos se van a apropiar de la cuota de otro de ellos si éste no quiere, si éste no puede recibir la herencia. El derecho de acrecer se puede dar tanto en la sucesión testamentaria como la intestada. ¿Ok? Si el que es llamado a heredar repudia la herencia, acrece el derecho de los otros herederos. Es decir, tenemos que el de cuyos ha designado como sus herederos a A, ok, a B y a C. A cada uno de ellos les ha dejado una proporción del 33.33% de los bienes que conforman la masa hereditaria. Pero como B, C ha repudiado la herencia, entonces la parte del 33.33% que le correspondería acrece los derechos de A y de B, por lo cual cada uno va a participar con el 50%. Muy bien. Ok, vamos avanzando, mis queridos maestros y maestras. Ahí va. Siguiente. Bien. Tenemos el derecho de representación. ¿Ok? ¿En qué consiste? Es la facultad de los descendientes de una persona que no ha llegado a heredar por haber fallecido antes que el causante para colocarse en su posición dentro de la sucesión. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en este caso tenemos a los herederos A y B. Y en su momento no alcanza a adjudicarse los bienes B porque ha fallecido. Entonces la representación de su parte hereditaria le va a corresponder a sus sucesores, a sus descendientes. B1, B2 y B3. Entonces aquí tenemos acreditada el derecho de
representación. Muy bien. Ok, bien. Con todo gusto, ahorita trabajamos todas las preguntas, ¿vale? Perfecto. Sigan escribiéndolas, ahorita las revisamos todas. Ahí va. Seguimos. Atentos, por favor. Ahora vámonos con otro concepto que es muy importante. Los derechos de transmisión. Ok. Decimos, la facultad que tienen los herederos del heredero que fallece para hacer suyo el derecho de aceptar o repudiar la herencia. Para que surja este derecho es necesario que la herencia se halle diferida por testamento o ab intestato y que fallezca el heredero que siendo capaz de suceder no haya aceptado o repudiado. Es decir, estamos en ese inter de la delación. Aquí tenemos que son herederos B, C y D. Están en ese momento de delación, sin embargo D muere antes de aceptar su cargo. Entonces, en esta representación vamos a tener que sus respectivos herederos tienen el derecho de aceptar o de repudiar la herencia. Muy bien. Ok. Vamos a continuar, mis queridos abogados. Siguiente concepto que vamos a revisar. Ahí va. Muy bien. Tenemos el desheredación. Ok. Disposición testamentaria en virtud del cual el testador va a quitar ese derecho a un heredero que le correspondía, ¿sale? Porque se acredita pues algunas causas que contempla el Código Civil para que se encuentre en esta posición de considerarlo ya no apto para ser su heredero. Algunas causas que contempla la legislación civil para este supuesto son los siguientes: haber negado sin motivo alimento al padre o ascendiente, que es el que está desheredando. Ok, haber maltratado por obra o injuriado gravemente al de cuyos, haber sido condenado por sentencia firme de haber atentado de forma grave o causado lesiones al de cuyos, haber ejercido habitualmente violencia física contra el de cuyos, haber atentado contra su libertad sexual, integridad moral, contra el causante o cónyuge. Ok, haber acusado falsamente al causante de la comisión de un delito, haber obligado al testador a cambiar de testamento, haber impedido otorgarlo, revocarlo con amenaza de fraude o violencia. ¿Sale? Son algunos supuestos importantes que podemos señalar en este caso sobre causas de desheredación. Muy bien, continuamos con este ejercicio y vemos otro concepto muy importante. En este caso vamos a iniciar con el concepto de disolución de sociedad conyugal. La extinción de sociedad de gananciales tiene lugar cuando se disuelve el matrimonio, es declarado nulo cuando se acuerda la separación legal de los cónyuges o también cuando deciden contraer un régimen distinto al de sociedad conyugal a petición de uno de los cónyuges cuando el otro es declarado incapaz, ¿sale? O también, por supuesto, cuando se da la muerte, ¿sale? Exactamente, mi estimado maestro, sí, exactamente. O también, por supuesto, cuando es separado, de alguna manera, cuando muere también, es importante determinar, concluir o determinar con esta disolución de la sociedad conyugal. Porque acuérdense que tenemos el siguiente caso. Ahí va. Nos encontramos que A
se encontraba casado con B, ¿sale? Bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces A ha muerto, ¿sale? Hay que disolver, en este caso, la sociedad conyugal porque solamente se van a repartir, ¿sale?, el porcentaje que le corresponde a este de cuyos entre sus herederos. Y en este punto, cónyuge supérstite, pues va a continuar con la porción que en su momento le corresponde como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal. Muy bien. Bueno, también es importante hablar aquí que va relacionado con el tema que hemos visto, la disolución del matrimonio. La extinción del matrimonio que tiene lugar por la muerte, declaración del fallecimiento de uno de los cónyuges o también por el respectivo divorcio. Esto es tema importante porque cuando vengamos a hablar de la sucesión es muy importante analizar este concepto junto también con el de la disolución de la sociedad conyugal. Vamos avanzando, estimados amigos, y vamos a ver otra figura. Empezamos con la letra F. El siguiente concepto que vamos a estudiar es un concepto del derecho sucesorio de España, de Portugal, de varios países de Europa y de prácticamente todo Centroamérica y Sudamérica, con excepción de México, que tenemos un concepto completamente distinto sobre la figura del fideicomiso. ¿Ok? No confundirlo con la figura del fideicomiso que nosotros conocemos, ¿eh? Es una situación más parecida al fideicomiso romano. ¿En qué consiste? Es un acto jurídico por la cual una persona entrega a otra la titularidad de bienes o derechos para que éste los administre en beneficio de un tercero. Me explico. Ahí va. A ha muerto. Ok. Y resulta que entre sus herederos B, C y D, D todavía no tiene esa aptitud de administrarse por sí mismo. En este punto A va a constituir exactamente, por eso les mencionaba que no es una figura de sucesión de México, es una figura de sucesión de esos países que he mencionado con antelación. En este punto A designa en un fideicomiso a E, ¿sale? Este fiduciario se va a encargar de administrar los bienes de este fideicomisario para que cuando él tenga la capacidad legal, ahora sí se encargue de entregarle los bienes de ese fideicomiso a D. ¿Se entiende? No es una figura del derecho positivo mexicano. Por eso lo aclaro, excepto México. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Ok, ahí va. Siguiente punto. Atentos, mis queridos amigos. La filiación. Bueno, este concepto lo conocemos. En este caso es el vínculo jurídico que va a existir entre padres e hijos. De este vínculo surgen una serie de derechos y obligaciones. El vínculo puede ser biológico, ¿sale? O también, por supuesto, jurídico a través de la figura de la adopción. Entonces, este vínculo que existe, pues genera derechos y obligaciones, entre ellos, por supuesto, los sucesorios. ¿Ok? Seguimos y tenemos otros conceptos que son, por ejemplo, la llamada filiación
Ahí va. La filiación matrimonial. Ok. Padre y madre se encuentran casados. Se presumen que los hijos que procreen durante la vigencia de ese matrimonio, pues bueno, forman parte de esta familia, de este matrimonio que se ha conformado. Si se disuelve el matrimonio o en caso de muerte, vamos a considerar en este caso los nacidos dentro de 360 días. Quedará determinada en este punto la inscripción del nacimiento a los progenitores o a través de la resolución de un juez de lo familiar. Esto por lo que respecta a la filiación matrimonial. Y la filiación no matrimonial nos vamos a encontrar en este caso cuando el padre y la madre no se encuentran casados entre sí. Solamente estamos hablando de este concepto en un término de lexicología sin que sea una cuestión que no implique derechos y obligaciones, que ya vimos que la filiación es un vínculo que genera ya en sí mismo derechos y obligaciones. En este caso, al no haber un matrimonio, pues de forma voluntaria deciden acudir ante el registro civil y hacer el reconocimiento correspondiente sobre este nacimiento. Vamos a avanzar y ahora iniciamos con la letra H. Ok. Sobre la letra H hay varios conceptos que nosotros vamos a estudiar. Empezamos con uno de ellos. ¿Cuál es el concepto que estudiamos? Atentos. El haber hereditario. ¿En qué consiste? Porción de bienes que corresponde a cada heredero una vez realizada la partición de la herencia. Pero a partir de este punto, compañeros, es muy importante señalar cuando se realiza la respectiva adjudicación, ese haber hereditario va a desaparecer porque ahora estos bienes que están siendo materia de la adjudicación pasarán a formar parte del patrimonio de cada uno de los herederos. Muy bien. Ok, seguimos. Tenemos otro concepto como es, por supuesto, el de heredero. Persona que por disposición legal o testamentaria ha sido designada para suceder en todo o en parte los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del decuyus. Es decir, en este punto están en esta aptitud legal de aceptar o repudiar la designación de herederos que se les ha conferido en el caso de herederos testamentarios, y a través de la sucesión legítima vamos a ver que son llamados herederos que van a comparecer, pero también están en esa disposición de aceptar o repudiar esta designación que se hace de herederos. Por supuesto, es el sucesor a título universal, derechos y obligaciones. Con antelación se conocía la figura del heredero forzoso. ¿Qué significa el heredero forzoso, compañeros? Que ni siquiera requerimos su consentimiento, ¿eh? Está obligado a aceptar este cargo, ¿eh? No puede negar, no puede negarse, no puede repudiarlo. Está confignado a aceptar el cargo de heredero y por lo tanto suceder los derechos y obligaciones del decuyus. Muy bien, avanzamos. Tenemos otra figura como es el de la herencia yacente. ¿En qué consiste? Situación en que se encuentra esta herencia desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación definitiva de la misma. ¿Sale? En este punto, este punto de herencia yacente dura
Esta situación del patrimonio del fallecido es gestionado, es administrado por la persona que haya designado el testador, o en su defecto que se designe un administrador judicial, es decir, hablamos de la figura del albacea. ¿Sale? En este punto, cuando la persona ha fallecido, ¿ok? Hasta el punto en la cual vamos a ver la delación, en la cual son convocados los que son designados como herederos, ¿sale? Es importante en este momento que tengamos aquí nosotros al albacea para que se encargue de la administración de estos bienes hasta el punto en la cual los herederos van a comparecer, a aceptar su cargo, ¿ok? O en su caso, repudiar su cargo de herederos. Bien, avanzamos. Ahora, ¿qué otro concepto vamos a tener? Vámonos a la letra I. Ahí va. Muy bien. Sobre esta letra vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos el concepto de indignidad para suceder. Ok, consiste en la exclusión de una persona de la sucesión de su causante por haber llevado en contra de éste un acto que la propia legislación civil considera como reprochable. Ya hablamos de varios supuestos, ¿verdad? Haber atentado en contra de la vida del de cuyos, no haberle proporcionado alimentos, haber obrado en contra de él, haber cometido un delito, haber ejercido violencia físico-moral de forma habitual, haber realizado un acto contra la libertad sexual del causante, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, ¿qué más podemos destacar sobre estos conceptos? Bien, vámonos al siguiente. Y va relacionado con un concepto que ya hemos visto, con antelación. Tenemos, por supuesto, la institución de herederos. Designación o llamamiento hecho por el testador a las personas que lo van a suceder en la totalidad o en la parte alícuota de sus bienes y obligaciones. Como ustedes mismos han mencionado, es decir, el heredero es a título universal. Ok, continuamos y tenemos otra figura que es la institución de heredero condicional. El causante designa a un heredero, sucesor de derechos y obligaciones, le establece una condición, acontecimiento futuro e incierto, que éste debe de realizar para que obtenga este cargo, para que tenga esta eficacia. Pues bueno, es muy importante cumplir con él mismo. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Ahí va. Tenemos también interpellatio injure. ¿En qué consiste esta figura? Atentos, por favor. La facultad que le corresponde a cualquier interesado en que un heredero acepte o repudie la herencia y que le permite acudir a un notario para que éste comunique su llamado a aceptar pura, simple o a beneficio de inventario, o en su caso para repudiar la herencia, bajo el apercibimiento de que si no manifiesta su voluntad en este plazo, se entenderá aceptada pura y simple este cargo. ¿En qué consiste esta figura? Podría ser el caso de que un tercero, aquí tenemos al de cuyos, este de cuyos ha fallecido, y entonces tenemos a sus herederos B, C y D. Y resulta que tenemos a un tercero
que le interesa, pues que decida, ok, intervenga, acepte, repudie su cargo de heredero y que en todo caso sea convocado, porque posiblemente es el acreedor de este heredero o en todo caso también va a representar el derecho de este heredero a comparecer y participar en la parte alícuota que le corresponde sobre esta sucesión. Muy bien, vamos avanzando y tenemos también otra figura que es lo que conocemos como el inventario. Y ya hemos platicado del mismo, ¿verdad? Vamos a hacer, estimados amigos, que en este punto vamos a registrar todos los bienes, derechos, cargas y obligaciones que conforman el haber hereditario del causante. Y en este punto, pues vamos a ver cuáles son los pasivos y cuáles son los activos y en todo caso hacer la partición y adjudicación correspondiente de los bienes que conforman la masa hereditaria. Muy bien, avanzamos y tenemos otro concepto. Aquí vemos ahora la letra J. Y sobre este término que vamos a estudiar, bueno, principalmente vamos a hablar del juicio testamentario. Proceso judicial, el que va encaminado a la división de la herencia entre los herederos, ab intestatos o testamentarios. Cuando hay discrepancia entre estos, pues es muy importante que un juez de lo familiar resuelva esta controversia, haga la partición y adjudicación correspondiente a los que les corresponda, pues de alguna manera la partición de estos bienes. Continuamos ahora con la letra L. Y sobre este concepto vamos a revisar el término de legado. Disposición mortis causa, en la cual el testador va a dejar en concreto alguno de sus bienes, derechos, a una persona que lo va a recibir a título particular, adquiriendo la condición de legatario y no heredero. Puede ocurrir igualmente que el legatario no adquiera un bien en concreto del patrimonio del testador, sino que se le proporcione algo con cargo al mismo. Es muy importante determinar que si de los bienes que conforman el haber hereditario no es suficiente para cubrir con las obligaciones, este legatario va, en este caso, va a asumir también el cargo de que con su legado se cubran las deudas derivadas de la sucesión. Y también otra situación, si la herencia se reparte en su totalidad por legados, estos se van a considerar como herederos. Muy bien, vamos avanzando. Recordemos que el legado es a título particular. Seguimos ahora con otro concepto que es importante, la sucesión legítima. Porción de bienes que el testador no puede disponer por quedar reservada a sus herederos forzosos. Esta disposición, como ya lo mencionamos con antelación, ya no existe en nuestra legislación civil, aunque se consideraba que en algunos supuestos tendría que considerarse estos herederos forzosos. Y hoy lo podemos encontrar, por ejemplo, que tengamos esta situación. Resulta que A tiene determinados bienes que va a repartir a sus herederos en este testamento. Sin embargo, A no consideró a estos herederos, digamos,
no consideró a estos herederos forzosos, ok, que se encuentran relacionados con A por tener a la obligación de proporcionar alimentos a ellos. Y en esta situación, por supuesto que estos podrán impugnar la validez de este testamento y que sean llamados a que participen en la respectiva sucesión testamentaria. Muy bien. Ok, entonces es muy importante respetar el derecho que le corresponden a estos herederos. También está en esta disposición, en esta libertad, del que el testador se verá obligado a respetar a favor de los legitimarios la correspondiente cuota hereditaria. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Otro concepto importante que tenemos que destacar es el de la liquidación del caudal hereditario. Una vez deducido el importe de las deudas del decuyos, las cargas que gravan los bienes hereditarios, los gastos de última enfermedad, los gastos de administración de la herencia, los gastos derivados de partición, bueno, ahora sí, el remanente será materia de liquidación de este caudal hereditario. Vamos a hacer la partición y la correspondiente adjudicación de los bienes a los herederos. ¿Sale? Es decir, aquí tenemos todo este haber hereditario. Sin embargo, aquí, de esta parte que aquí señalamos, se cumplió con las obligaciones que se encontraban pendientes, los gastos de última enfermedad, ya pagamos legados, ya pagamos en este caso los gastos de administración. Ahora sí, después de retirar esta parte, aquí tenemos la liquidación del caudal hereditario y estos son los bienes que van a repartirse los herederos. Muy bien, avanzamos mis queridos amigos y vámonos con otro de los conceptos. Vámonos ahora con la letra M. Ahí va. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hablar sobre esta letra? Los siguientes conceptos. Ahí va, mis queridos amigos. Empezamos con mancomunado. Forma de administración del patrimonio hereditario, en virtud del cual los albaceas tendrán que gestionar el patrimonio de manera común y solamente serán válidas aquellas actuaciones que se hagan de acuerdo con todos o con la mayoría. Si la realiza uno de los albaceas, siempre tiene que contar con la autorización legal del resto. Es decir, que si una herencia tiene a varios albaceas, ok, estos tienen que actuar en mancomunidad y por lo tanto las decisiones que tomen tienen que ser de común acuerdo. ¿Sí? Vamos a continuar y tenemos otro concepto como es el de mejora. Parte de la legítima respecto a que el testador puede disponer a favor de sus hijos o sus descendientes. Ok, en este punto, pues bueno, podrá corresponder con una mayor proporción a alguno de los herederos y esto es por voluntad del propio testador. Ok, vámonos ahora con la letra N. Ahí va. Sobre esta letra, ¿cuáles son los conceptos que vamos a estudiar? Empezamos, por ejemplo, con un concepto que es muy importante, que es la nuda propiedad. La propiedad de un inmueble se conoce como el pleno dominio. La vamos a dividir entre nuda
y usufructo vitalicio. La nuda propiedad es el derecho de propiedad que tiene una persona respecto del bien, y el usufructo es una posesión o disfrute que le corresponde al usufructuario. Entonces, en este supuesto es muy importante hablar de la nuda propiedad en usufructo, porque también habrá que respetar el derecho del usufructuario, o en caso de la muerte del usufructuario, la consolidación plena de la propiedad. Muy bien, vamos a seguir y ahora entramos a otra letra. Aquí vamos. Muy bien. La letra O. Sobre este término que vamos a revisar, compañeros, empezamos por supuesto con el testamento hológrafo. ¿Sale? Que bueno, solamente lo vamos a mencionar con fines meramente académicos. Se conoce como testamento hológrafo aquel que es redactado de puño y letra del propio testador. Este tipo de testamento es otorgado por personas de mayor edad y es un requisito indispensable que sea firmado por el testador, el año, mes y día que se otorgue, y por supuesto que sea ante un notario público para que verifique la capacidad legal del testador y que por supuesto en este acto manifiesta esta voluntad. ¿De acuerdo? Bien, tenemos por supuesto lo que empezamos con la letra P. Ya hay varios conceptos que aquí vamos a revisar. Rápidamente, por ejemplo, uno de los primeros conceptos que tenemos que estudiar es el de parentesco. Ok, ya lo hemos estudiado. Parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad. El parentesco se va a establecer por el número de generaciones. Cada generación va a conformar un grado. Ya mencionamos la línea recta, ¿sale? Y hemos mencionado lo referente a la línea colateral. Recuerden la regla que hemos establecido. Los parientes más próximos excluyen a los parientes más lejanos. Continuando con el concepto de partición. ¿Qué es la partición? La distribución a los coherederos del activo de la herencia. La regla es que la herencia tiene que ser dividida y la indivisión está si el testador mismo la prohibió o también por alguno de los supuestos que establece la propia ley. Por ejemplo, una indivisión en el caso que así lo determine la autoridad judicial, o también por el derecho del nasciturus, ¿verdad? El heredero que está por nacer y que tenemos que verificar su viabilidad. Es muy importante en este caso también la partición correspondiente y por supuesto la disolución de la sociedad conyugal en el caso que tengamos que hacer la disolución para posteriormente determinar cuáles son los bienes que van a ser materia de la sucesión. Entonces la partición en ese momento en la cual vamos a determinar qué porción de los bienes que conforman el haber hereditario le corresponde a cada uno de los herederos. Muy bien, seguimos. Siguiente punto. Vamos a ver ahora, mis queridos abogados y abogadas, lo referente con la partición de gananciales. Régimen económico matrimonial. En virtud de que al inicio del matrimonio deben inventariarse los bienes que tiene cada uno de los cónyuges y van a determinar pues cómo va a iniciar este vínculo, porque a partir de este momento podrán determinar
si esos bienes los incluyen a la sociedad conyugal o deciden que se encuentre bajo el régimen de separación de bienes. Una vez que es disuelto este vínculo, se deberá inventariar el activo y pasivo de ambos cónyuges con la finalidad de formalizar el patrimonio final y atribuir a cada uno de ellos la diferencia del patrimonio inicial y del patrimonio final. Es muy importante esto en el derecho sucesorio porque solamente en el caso de una sociedad conyugal vamos a repartir los bienes que vamos a disolver la sociedad conyugal, vamos a hacer en este caso, una vez que la hayamos disuelto, vamos a determinar qué bienes van a conformar para cada uno de los cónyuges, porque solamente vamos a hacer la parte, vamos a repartir los bienes del cónyuge que ha fallecido. Y del superstite pues vamos a respetar lo que en su momento le corresponde sobre esta sociedad de gananciales. Continuando, vemos por supuesto el pasivo, ¿sale? Son las deudas, son las obligaciones que integran parte de la herencia y que por supuesto los herederos tienen la obligación de cumplir. Siguiente término, compañeros. Vamos a continuar con lo que conocemos como presunción de conmorencia. Ok, aguas, importantísimo. Presunción legal que considera que en un mismo siniestro o accidente han fallecido más de una persona y no existen pruebas fehacientes que cuál de ellas falleció primero, por lo que se considera que han fallecido de forma simultánea. Cuidado con esto, porque imaginen, compañeros, que tuviésemos el caso de que A designó como sus herederos a B, a C y a D. Y resulta que A y B se van de vacaciones y hay un accidente y lamentablemente ambos mueren en ese accidente. Desde esta postura tendríamos que decir que B nunca sucedió a A, por lo tanto el derecho a crecer le va a corresponder a los otros herederos. Es una situación muy importante que hay que considerar, por supuesto, en el derecho sucesorio. Siguiente concepto que vamos a revisar. Atentos, mis queridos abogados y abogadas. Seguimos con este concepto de preterición. ¿En qué consiste? Tiene lugar cuando se omite a un heredero legítimo dentro del testamento, de manera intencional o también, por supuesto, de manera accidental. El heredero preterido puede reclamar los derechos respecto a la parte legítima que le corresponde, y en caso de ser preterición intencional, se reducirán las disposiciones testamentarias hasta que reciba la legítima estricta. Es decir, si tenemos que A no ha considerado a alguno de sus herederos, aquí tenemos entonces A está repartiendo sus bienes entre B y C. Sin embargo, tenemos a un D que requiere alimentos de A, ¿sale? Y tiene derecho, por supuesto, a ser un heredero preterido, y entonces, por supuesto, que va a comparecer para que se le reconozca este derecho. Muy bien, avanzamos y tenemos también otro concepto muy importante, que es el concepto de proindiviso. Existe proindiviso cuando una propiedad
le corresponde indiviso a varias personas. Es decir, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, en el régimen de propiedad en condominio, tenemos que sobre esto hay un proindiviso que va a corresponder a cada uno de estos departamentos. Por poner un ejemplo en particular, y por lo que respecta a la masa hereditaria, ok, vamos a ver, estimados amigos, que este proindiviso tendría que señalar qué porción le va a corresponder a cada uno de los herederos. ¿De acuerdo? Siguiente concepto. Tenemos también el concepto de protocolización. ¿Sale? En este punto es esta incorporación del protocolo notarial de un documento. Recuerden que quien tiene que dar fe, en este caso de la voluntad, en el caso de un testamento, por supuesto que es un notario público. Siguientes conceptos. Nos faltan algunos conceptos, pero bueno, ya casi vamos a llegar a ese punto. El siguiente concepto que vamos a revisar, vamos a empezar con la letra R. Y sobre esta letra empezamos con la reclamación de filiación. Es importante porque imaginen la causa que puede haber en un tema de sucesión. La acción cuya finalidad es obtener una declaración judicial de una filiación no determinada o una filiación distinta de la que previamente se tiene el registro correspondiente. Es el cauce procesal que va a conllevar a una sentencia judicial que va a determinar la filiación, que va a determinar el vínculo. En este supuesto, pues imaginen los casos que puede haber. Tenemos la hipótesis en la que ¿sale? A ha dejado un testamento a sus herederos B y C. Sin embargo, antes de morir, había una acción de esta naturaleza de reclamación de filiación en la cual D reclamaba ser hijo de A. Si como consecuencia de esta resolución de reclamación de filiación se determina la filiación entre A y D, pues bueno, esto tendrá una consecuencia muy importante en el tema de la sucesión. Muy bien, vamos avanzando. Otro concepto que vale la pena destacar es el siguiente. Ahí va, mis queridos abogados. Empezamos. Reconocimiento de filiación, que va muy relacionado con el otro punto que hemos visto. El acto jurídico por el cual una persona realiza una afirmación solemne sobre su reconocimiento de paternidad biológica respecto a otra, creando un estado de filiación entre la persona reconocida y la persona que lo reconoce. El reconocimiento otorgado por incapaces o por quienes no pueden contraer matrimonio necesitan la validez de la aprobación judicial para que verifique este respectivo reconocimiento. Avanzamos y tenemos también otro concepto muy importante, que es el Registro Nacional de Avisos Testamentarios, RENAT. Es una base de datos a nivel nacional que concentra la voluntad sobre la última voluntad de las personas, si dejaron o no un testamento. Y en caso de haber gestionado uno más, ¿cuál fue la última voluntad? ¿Cuál fue el último testamento que ha dejado él de cuyos? Esto es muy importante para iniciar la sucesión testamentaria. Acudir al Registro Nacional
de avisos testamentarios. Otro concepto que es importante estudiar y que por supuesto complementa los temas que hemos visto con antelación es la renuncia o repudiación, realizada en escritura pública o también ante la comparecencia de una autoridad jurisdiccional. En la parte de la delación, cuando son convocados los herederos, este rechaza su parte correspondiente de la herencia. En este momento, pues bueno, renuncia a ser considerado heredero. Ok, avanzamos y tenemos otra figura que se conoce como rescisión por lesión. ¿En qué consiste? Es la acción que va a iniciar el perjudicado en la adjudicación de los bienes hereditarios, a fin de lograr la ineficacia de las obligaciones particionales realizadas en su defecto. ¿Sale? Una indemnización cuando se acredite que sufrió un perjuicio. Entonces lo que va a ocurrir aquí va a detener la partición y adjudicación correspondiente, o en todo caso de que ya se hayan adjudicado, pues recibir la indemnización correspondiente porque le afectaron sus derechos hereditarios. Muy bien, avanzamos. Y tenemos también otro concepto dentro del derecho de las sucesiones con las reservas. ¿En qué consiste? La limitación de la libre voluntad del testador y que determinan el destino que han de seguir determinados bienes que integran el caudal relicto, que deben ser transmitidos a determinadas personas. Ya hablamos en este caso de los que son considerados herederos forzosos. Bien, vamos a avanzar y tenemos también, por supuesto, la reserva troncal o familiar. Es aquella en que los ascendientes hereden sus bienes a sus descendientes y en virtud del cual deben de reservar todos los bienes que el causante haya adquirido a título lucrativo de otro ascendiente o de un hermano, en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y que pertenezcan a la línea de donde proceden los bienes. Es decir, al final de cuentas, lo que se va a considerar en este punto es de que se van a repartir estos bienes a sus descendientes. Independientemente de cómo los adquirió, solamente los vamos a repartir entre nuestros descendientes en primer grado. Bien, avanzamos y tenemos otro concepto, como es en este caso también sobre la reserva troncal o familiar. Hay que considerar lo siguiente. Decimos, el fundamento de esta reserva es que los bienes pertenecientes a una misma línea sucesoria permanezcan en la misma, en caso de producirse fallecimientos prematuros o inesperados. Aquí vemos este caso de A, aquí está, y tenemos a su hermano B. Ok. En su momento ellos fueron herederos de C. Aquí está. Ahora bien, a partir de este momento, cada uno va a hacer la sucesión correspondiente referente sobre su misma línea sucesoria. En esto va a consistir esta reserva troncal o familiar. Avanzamos. Tenemos ahora la denominada reserva viudal. ¿En qué consiste? El viudo, la viuda, ¿sale? Que posee, que en este caso subsiste, cónyuge supérstite. Vamos a ver que en este caso
nos vamos a encontrar de que vamos a repartir los bienes entre sus descendientes. Sin embargo, se debe conservar en este punto una parte proporcional a esta viuda, a esta cónyuge, a este viudo, porque es muy importante. Señalamos lo siguiente. Hay otro matrimonio, ¿sale? Se tiene hijos con ese otro matrimonio, ¿ok? Se debe conservar la porción de bienes a favor de los hijos descendientes del primer matrimonio, ¿ok? Atentos. Tenemos el caso que A se casó con B, disolvió el matrimonio y después se casó con C. Con A tuvo 3 hijos, D, E y F. Y con C tuvo un hijo, G. Ha muerto A. Tenemos a su cónyuge supérstite y vamos a repartir los bienes entre sus hijos del primer matrimonio y de este segundo, pero es importante en este caso la reserva de parte del patrimonio para viudo, para la viuda. En esto consiste esta reserva. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente punto. Ahí va. Muy bien. Responsabilidad ultra vires. Aquella que afecta al llamado a heredar, que acepta pura y simplemente la herencia y en virtud del cual sucede al causante en todas las relaciones jurídicas, inclusive de manera personal e ilimitada. Ya vemos nosotros que en nuestra legislación el heredero solamente va a responder hasta por el monto de los bienes que conforman la masa hereditaria. Esta responsabilidad ultra vires que en su momento se encontraba vigente implica que el heredero asume inclusive con su propio patrimonio, en este caso, responder las obligaciones de que hubiese tenido el de cuyos. Rápidamente llegamos a otro concepto que es el concepto de revocación. Se deja sin efectos a uno o varias disposiciones testamentarias, ¿sale? Acuérdense que las disposiciones testamentarias son revocables. El testador expresa su voluntad. El testador, aunque hubiese establecido no revocarlas, es un acto solemne cuando manifiesta esta voluntad. Al establecer un testamento, podrá en su momento revocar decisiones que hubiese tomado con antelación. Está en esa facultad porque pues de alguna manera el testamento por supuesto que puede ser revocado por su propio autor. Empezamos rápidamente con la letra S. Los conceptos que aquí podemos tratar son, por ejemplo, separación de bienes, régimen económico matrimonial, en virtud de cual a cada uno de los cónyuges va a corresponderle el patrimonio que tenga al iniciar el matrimonio y los que adquiera después, correspondiendo a cada uno de ellos la administración y el disfrute libre de esos bienes. Pero sin embargo hay determinados bienes que van a tener que compartir ambos cónyuges y que son necesarios para la administración del propio matrimonio. Y es importante considerarlos para el caso de una sucesión. Ya hemos platicado lo referente a la sociedad de gananciales. Al momento
de iniciar el matrimonio, con qué bienes van a contar, los van a incluir dentro de sus capitulaciones matrimoniales, y es muy importante que al momento de disolverse haremos esa repartición por gananciales. Esto es indispensable y fundamental, por supuesto, cuando hablamos en términos de la sucesión. Avanzamos y tenemos otro concepto con el término de la sucesión ab intestato. Vamos a encontrar que en este caso la persona, el de cuyos, falleció sin testamento, o su testamento ha sido declarado nulo, ha sido declarado ineficaz, o por no tener un heredero, o haber repudiado su designación como heredero. La sucesión testada es un fenómeno sucesorio que surge a partir del testamento, en la cual el de cuyos dispone de sus bienes que van a suceder mortis causa, posteriormente a su muerte. Tenemos el concepto, mis queridos amigos, de sucesión universal. La sucesión universal es entendida en su totalidad, activo y pasivo. El heredero a título universal adquiere derechos y obligaciones derivadas de esta sucesión. Pero recuerden, va a responder por los bienes que conforman este haber hereditario. Ya hemos destacado el concepto, ya hemos hablado de cónyuge superstite. Sobrevive a su cónyuge, al de cuyos. Y por supuesto que es muy importante considerarlo dentro de este haber hereditario. Muy bien, ok. Cuando en su momento estudiemos la sucesión legítima, vamos a ver cómo participará el cónyuge, concubino, concubina, superstite. Tenemos otro concepto que es la sustitución hereditaria. ¿En qué consiste, mis queridos abogados y abogadas? Disposición testamentaria por medio del cual el testador llama a un tercero a la herencia o legado en defecto de otra persona, ¿sale? Cuando ésta pues hubiese rechazado esa designación. Como ustedes ya lo mencionaron, la sustitución fideicomisaria está prohibida, ¿sale? Pero bueno, vamos a platicar en su momento, hablando de otras legislaciones, en qué consiste. Vemos entonces el siguiente caso. En su testamento A designa como sus herederos a sus hijos B y C, pero contempla que en el caso de que estos rechacen, repudien la herencia o mueran antes que el testador, sus herederos van a ser sus nietos B1, B2, o en su caso C1 y C2. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a conocer nosotros como la sustitución hereditaria. Vamos avanzando y tenemos otro concepto muy importante cuando hablemos de la sustitución vulgar. ¿En qué consiste la sustitución vulgar? El testador nombra a un segundo heredero o legatario, en previsión de que el heredero no llegue a hacerlo o en su caso la repudie. Ok, siguiente término. Ya les mencioné que no hablamos del derecho positivo mexicano, ¿sale? Pero bueno, es importante conocerlo. Es esta sustitución en virtud del cual el testador encarga a un primer heredero fiduciario con la limitación de que conserve todo en parte la herencia y transmitirlos a su muerte a un segundo heredero llamado fideicomisario. ¿Se entiende, compañeros?
Es decir, le vamos a encargar le encarga a este heredero fiduciario, ¿sale? Para que éste a su vez transmita estos bienes a los en este caso a los fideicomisarios que se hubiesen designado en primer lugar por A. Muy bien. Ok, avanzamos. Y tenemos otra figura que es la sustitución pupilar. Nos vamos a encontrar en aquella que padres y demás ascendientes podrán nombrar a un sustituto hereditario a sus descendientes menores de 14 años para en caso de que ellos mueran con antelación, pues bueno, la herencia no quede vacante, sino tengamos en su momento a otros herederos. Y tenemos también, por supuesto, la figura de la sustitución ejemplar. Es aquella que permite a los padres o ascendientes de un descendiente judicialmente señalado como con alguna discapacidad de testar por dicho descendiente como si se tratase de un testamento de este, en previsión de que fallezca intestado por tener capacidad, por carecer de capacidad para ello. También nos encontramos con esta disposición que no tenemos reconocida dentro de nuestro derecho positivo. Avanzando rápidamente ya para llegar a la conclusión de todo este glosario de términos del derecho sucesorio, iniciamos con la letra T. Sobre esta letra vamos a hablar de testamento, acto jurídico por el cual una persona acude ante un fedatario público, ante un notario, para disponer de sus bienes después de su muerte. Sucesión, vamos a hablar de esta disposición mortis causa. Sobre este testamento, acuérdense que aquí hacemos una referencia dogmática. Por eso muchas de las disposiciones vamos a señalar ya han sido objeto de derogación de nuestras disposiciones civiles. Tenemos, por supuesto, el testamento abierto. Vamos a señalar que el notario conserva el original de este documento y de alguna manera también la familia conoce la voluntad del decuyos, conoce de alguna manera cuáles han sido las consideraciones dentro de ese testamento. Mientras que en la figura del testamento cerrado vamos a revisar que el testador no ha revelado su última voluntad, por la cual esta voluntad ha de conocerse al momento de la muerte del decuyos. Y en ese momento el notario va a aperturar el testamento y va a señalar qué bienes le va a corresponder a cada uno de sus respectivos herederos. Muy bien. Tenemos otros testamentos como es el testamento marítimo, compañeros, otorgado a bordo de un buque, a bordo de una nave, a bordo de alguna manera de una embarcación. ¿Sale? Este tipo de testamentos, como puede ocurrir alguna situación, alguna catástrofe, puede ser tanto abierto como cerrado. Bien, tenemos también, por supuesto, otra disposición que ya hemos señalado que ya no tiene subsistencia con el testamento militar. Declaración de puño y letra o verbalmente que realiza un militar ante otros testigos cuando están a punto de partir a una campaña militar, a una intervención armada, con la finalidad de que sus bienes no queden pues sin herederos. Y por supuesto ya hemos hecho mención del testamento holográfico de puño y letra del testador. ¿Sale? Es importante que cuente con su firma,
con la fecha, con el mes, con el día y con el año en la cual lo está suscribiendo. Ok, seguimos con la letra U. Rápidamente, compañeros. Y en este término vamos a hablar, por ejemplo, del usufructo del cónyuge viudo. Uso y disfrute que corresponde al cónyuge viudo sobre los bienes del cónyuge que ha fallecido por disposición testamentaria o por disposición de la ley. En este último caso, el derecho de usufructo dependerá de quiénes sean los herederos. Es decir, imaginen que sobre esta propiedad, mis queridos amigos, A sea el nudo propietario y tengamos que B sea el usufructuario. Ok, dentro de los bienes que B va a entregar a su único y universal heredero A está esta propiedad, pero sin embargo se establece que se respete el derecho de usufructo que tiene su cónyuge supérstite, por lo cual a la muerte del decuyus no va a concluir con este usufructo y el derecho de usufructo de la viuda o de viudo va a continuar vigente. Muy bien, avanzamos y rápidamente vemos los últimos conceptos que vamos a estudiar. La letra V. Y sobre este término, mis queridos amigos, vamos a hablar sobre la vocación hereditaria. Llamamiento abstracto general a los posibles herederos de una persona y tiene su origen en la voluntad del causante de la sucesión, en el caso de la sucesión testamentaria, o hablamos de la sucesión ab intestato o legítima para que se establezcan el orden de lo que va a corresponder la transmisión de estos bienes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues rápidamente, compañeros.